avances desde el punto de vista del diagnóstico prenatal que se ha hecho de manera importante. Es así como la comparación entre las dos técnicas nos traduce que son dos técnicas que pueden llegar a considerarse complementarias y que la resonancia magnética desde el punto de vista de la neuroimagen fetal tiene una serie de indicaciones muy específicas que para nosotros en la unidad contamos con la fortuna de tener toda la parte integrada con el equipo de imágenes diagnósticas, específicamente radiólogos que están entrenados junto con sus técnicos, entrenados en la parte de diagnóstico prenatal y en la realización de resonancia magnética y en la lectura de las imágenes de resonancia magnética fetal. Es muy importante cómo nosotros hemos estandarizado esta clase de técnicas y lo que pretendemos ahora, con lo que vamos a ver ahora en los siguientes minutos, es poder ver y analizar cuáles son las estructuras que debemos identificar y cómo va a ser el análisis realmente desde el punto de vista del sistema nervioso central y cuáles son las guías específicas que tenemos, llegando a poder determinar entre un 91 y un 96% la posibilidad de un diagnóstico. Dígame, doctor. La luz. Sí, podemos apagarla de este lado. Usted nos ayuda con la luz, señor, por favor. Bueno, un punto importante aquí, si ustedes ven, es que nosotros a lo largo de la edad gestacional tenemos que identificar una serie de factores diferentes en el diagnóstico y poder identificar el desarrollo desde el punto de vista neurológico de lo que se denominan como los surcos y las circunvoluciones. Pero lo más importante que vamos a tratar de hacer es que según la edad gestacional vamos a tratar de determinar cuáles son las estructuras que nosotros debemos determinar a lo largo de la edad gestacional, y eso para nosotros va a ser un factor bien importante. Para eso nosotros tenemos una serie de cortes que son muy importantes, o cortes complementarios, que se pueden hacer a través de la neurosonografía o transabdominal o transvaginal. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que la primera aproximación al sistema nervioso central es la neurosonografía transabdominal, y es básicamente lo que nosotros hacemos cuando tenemos nosotros la sospecha de alguna alteración. Hacemos la neurosonografía transvaginal en términos generales. Y hay parámetros muy claros y muy importantes para poder determinar estas características, esta serie de características, y son los cortes coronales y los cortes en la corteza para la identificación de los diferentes patrones de migración neuronal. Es por esto, por ejemplo, les muestro aquí cómo es el patrón de distribución de la migración neuronal en los cortes coronales a nivel de los lóbulos occipitales, donde los surcos occipitales primario y secundario aparecen generalmente a partir de las 26 semanas ya de manera específica. El surco occipitario primario es el inferior y el secundario es el superior, y es lo que ustedes están viendo aquí específicamente. Y fíjense cómo a medida que avanza la edad gestacional, ustedes están viendo cómo existe la aparición del surco occipital secundario, y de esta manera ya deben estar los dos presentes a partir de la semana 30 de edad gestacional. Cuando hacemos los cortes sagitales, hay la aparición de surcos que son muy importantes en la determinación de los fenómenos de migración neuronal. Entre ellos son la cisura parieto-occipital y las estructuras de la línea media, y eso es lo que pretendemos hacer. Es por esto que la resonancia magnética ha sido un punto muy importante a nuestro favor y nos ha permitido poder determinar los patrones de migración neuronal y sobre todo determinar las diferentes posibilidades dentro de los trastornos, y sobre todo lo que son las polimicrogirias o las heterotopias, es decir, las alteraciones en los fenómenos de migración asociados a los fenómenos de organización, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Es por esto que la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología determinó varios patrones que tenemos que seguir para aumentar la posibilidad de diagnóstico, y esos son muy importantes. Dentro de estos, ¿cuáles son? Recordar que el sistema nervioso central es un tubo que tiene un neuroporo anterior y un neuroporo posterior, conceptos básicos que manejamos todos, y que la estructura bilaminar del embrión y el estudio del sistema ventricular es posible realizarlo a partir de la 7ª semana de edad gestacional.
Esto nos traduce como podemos determinar a partir de un embrión de 7 semanas la presencia del tercero y el cuarto ventrículo y el famoso acueducto de Silvio para poder determinar los drenajes desde el punto de vista del funcionamiento del sistema ventricular cerebral. Para nosotros es muy importante que ustedes recuerden cuáles son la distribución anatómica del sistema ventricular. Si ustedes recuerdan, el sistema ventricular está integrado y existen una serie de puntos claves dentro de su integridad, y eso nos va a determinar qué manifestaciones en la interrupción en el drenaje o alteraciones en el continente o en el contenido la primera manifestación que van a tener son dilataciones del sistema ventricular, y específicamente en este punto anatómico que ustedes recuerdan que es denominado como el atrium. El atrium es una estructura donde confluyen todos los sistemas de drenaje ventricular, y es por eso que para nosotros es tan importante desde el punto de vista del análisis inicial la determinación del tamaño del atrium, y eso es lo que vamos a recordar hoy. Si ustedes revisan la plataforma, levanten la mano los que pudieron accesar a la plataforma durante estas semanas. Ok, bueno, vamos a tratar de poner la plataforma, la vamos a dejar abierta un par de días más para que todos puedan tener la oportunidad de entrar y ver cómo nosotros tenemos una serie de esquemas y videos que les van a ayudar a poder entender desde el punto de vista estructural cómo es la formación y la importancia de entender la anatomía del sistema ventricular. Bien. Cuando nosotros nos vamos a aproximar a estudiar el sistema nervioso central fetal, y específicamente el cerebro, tenemos que tener en cuenta básicamente 3 cortes. Hay un corte de estos que es el corte transventricular, ¿okay? El corte transtalámico y el corte transcerebelar. Si ustedes hacen estos 3 cortes a partir de una aproximación que se denominan como los cortes axiales, van a poder hacer el diagnóstico más o menos hasta del 72% de las anomalías que comprometen el sistema nervioso central. Y hay una serie de signos muy importantes que pueden llevarnos a sospechar esta clase de alteraciones. Hay un fenómeno dentro de los planos transventriculares que nos dificulta el análisis de las estructuras cerebrales, y es el famoso fenómeno de reverberación, que es producido por las estructuras óseas proximales al transductor, lo cual nos dificulta básicamente la evaluación. Pero ¿esto por qué? Porque nosotros no estamos entrando a través de las fontanelas en los cortes axiales, y es por eso que los cortes coronales ya han mostrado una utilidad muy grande en la evaluación transabdominal, y por eso es clave que ustedes conozcan la anatomía de las fontanelas, que es como lo que hacen los neonatólogos o en las unidades de neonatología cuando hacen las famosas neurosonografías transfontanelares para poder determinar cuál es la distribución anatómica del sistema nervioso central. Es muy importante determinar estas 3 estructuras que ustedes están viendo ahí. 1, el asta frontal, que ya hace parte integral de la evaluación del sistema nervioso central. 2, el plejo coroideo. Y 3, lo que se denomina como el atrium o la encrucijada. Aquí quiero llamar la atención dentro de un parámetro que actualmente está aceptado dentro de la evaluación anatómica y el punto exacto de referencia para poder medir el atrium. Si ustedes ven aquí, hay una aplicatura en la parte medial que se denomina la cisura parieto-occipital. Ese es el punto de reparo para medir el atrium, que incluye el glomus del plejo coroideo, es decir, la cola del plejo coroideo incluye en ese sitio, y a ese nivel es donde se debe medir el atrium del ventrículo lateral. Entonces, les repito, un punto de reparo importante es este clivaje que existe aquí, que es la cisura parieto-occipital, y lo vamos a ver en las demostraciones hands-on. Aquí está muchísimo más claro. Fíjense que existe una aplicatura en la parte occipital hacia la línea media de la falx del cerebro, que se denomina la cisura parieto-occipital, y a ese nivel es donde se debe medir el atrium, y esa es la correlación anatómica. Dentro de los planos axiales existe un plano
que se denomina el plano transcerebelar, que es el plano que se utiliza para la evaluación de las estructuras de la fosa posterior, en donde lo que estamos evaluando es básicamente cerebelo, la cisterna magna y el septum, que incluye la cisterna magna, que es el pliegue aracnoideo, donde ustedes, si colocan el Doppler color, pueden encontrar algunos vasos que pueden estarse viendo asociados al desarrollo desde el punto de vista embriológico y vascular de las estructuras que comprometen la fosa posterior. Entonces, aquí a este nivel, cuando estamos en el corte en los planos axiales, transtalámico y en el transcerebelar, existen dos estructuras que son muy importantes dentro de la parte de la evaluación rutinaria, que son el caum del septum lucidum y el atrium, y hacia la fosa posterior, obviamente, la cisterna magna. Y existen una serie de valores que han sido clásicamente determinados para poder establecer las medidas normales y cuando estas medidas se salen de estos parámetros que nos llamen la atención. Entre ellas son la forma de medir el atrium, y aquí están los puntos de reparo que me parecen muy importantes que los recordemos, al igual como la medida de la translucencia nucal. Para medir el atrium también tenemos una serie de parámetros importantes. Ustedes van a aprender, por ejemplo, cómo hemos desarrollado en nuestro grupo una serie de ejercicios desde el punto de vista de la multimedia, en lo que nosotros denominamos como nuestro centro de simulación en medicina fetal, para que ustedes puedan aprender a medir el atrium, y lo vamos a hacer el día de hoy en alguno de los breaks, para que ustedes se metan a través del internet y puedan hacer el ejercicio, para que ustedes depuren su técnica, porque es muy importante. Como en todas estas técnicas, para nosotros es muy importante poder determinar qué efectos están normales o anormales. Entonces, fíjense, estandarizamos la medida. Estamos en un corte transtalámico, buscamos en la línea media, a nivel de la unión del hemisferio o los lóbulos parietal y occipital, una plicatura aquí donde se ve una hiperecogenicidad, básicamente porque se plica la aracnoides en ese sitio, que se denomina la cisura parieto-occipital. Ahí es donde ustedes deben colocar el caliper, y que incluya el globus del plejoroideo, es decir, desde el borde interno a borde interno, es la medida del atrium. Esa medida, hecha de manera secuencial o dentro de la parte normal, no debe ser mayor a 10 milímetros. Básicamente, si ustedes encuentran un atrium mayor a 10 milímetros, pueden hablar o estar hablando de ventrículo megadial límites, que lo vamos a hablar en la siguiente conferencia, y vamos a mirar cómo debe ser el enfoque. Igualmente, la cisterna magna. Para hacer la medida de la cisterna magna, nos vamos a un plano transcerebelar. El plano transcerebelar, los puntos de reparo, ¿cuáles son? Que ustedes estén bien los hemisferios cerebelares, pero es muy importante la visión oblicua de los tálamos, y que deben estar incluidos dentro de la imagen del plano transcerebelar. Uno tiende a hacer un planos mucho más oblicuos y mucho más inclinados, y puede cometer el error de sacar a los tálamos de la imagen, y pueden dar falsas lecturas de aumento del tamaño de la cisterna magna. Los niveles normales dentro de las medidas de la cisterna magna son entre 2 y 10 milímetros. Medidas menores de 2, ustedes lo saben, clásicamente se han descrito. Básicamente pueden ser fenómenos de manifestación en el sistema nervioso central, de la apertura del sistema o del tubo neural. Medidas mayores de 10 milímetros, vamos a hablar de megacisterna magna, y ustedes saben que ahora, dentro de la clasificación de la malformación de Dandy Walker, hay varios cambios que los vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las medidas que ustedes tienen que recordar: la medida del atrium, del ventrículo lateral, la medida de la cisterna magna dentro de los planos de evaluación normal. Evaluemos un poquito cuáles son las estructuras que vamos a nosotros a evaluar también desde el punto de vista anatómico. Siempre que ustedes estén en un plano transtalámico, deben producir un giro de 30 grados en su transductor para pasar a un plano transcerebelar. En el plano transcerebelar, ustedes van a evaluar y tienen que tener la imagen de los tálamos, ¿ok? La imagen del tercer ventrículo, ventrículo medio, el cerebelo y la cisterna magna. Esas son las estructuras de reparo
que tienen que tener en cuenta cuando estén en un plano transcerebelar. La pobre visualización del hemisferio medio proximal, ya lo habíamos hablado, y obviamente en una imagen axial, la visualización completa de las estructuras de la línea media nos obliga a que nosotros hagamos planos coronales. Y es por esto que eso se ha denominado la neurosonografía, que ya sabemos que se puede hacer de igual manera por vía transvaginal y transabdominal si tomamos como referencia los planos de aproximación a través de las fontanelas. Y es lo que nosotros vemos acá. Entonces, una neurosonografía adecuadamente realizada tiene que incluir, por lo menos, como condición sine qua non, la realización de planos coronales y axiales. Y de esta manera van a poder evaluar tanto las estructuras del hemisferio proximal al transductor, pero también van a poder evaluar las estructuras de la línea media. Y es por esto que vamos a revisarlas un poquito de esta manera. Entonces, los cortes coronales son básicamente 4. ¿Esos cortes coronales cuáles son? El primer corte coronal se denomina el corte coronal frontal, a través del lóbulo frontal. Ahora vamos a ver por qué es tan importante. El segundo es a través del núcleo caudado. Cuando ustedes están en el núcleo caudado, van a ver las astas frontales de los ventrículos laterales, van a ver el cavum del septum lucidum y pueden evaluar el cuerpo calloso. El siguiente corte coronal es el plano transtalámico, obviamente a través de los tálamos, donde evalúan la cola casi de los plejos coroideos. 1, 2, evalúan tercer ventrículo, evalúan el plejo coroideo del tercer ventrículo y evalúan la integridad anatómica del tallo cerebral. Y el cuarto plano, que es el plano occipital, que se denomina plano coronal transcerebelar. Y el plano coronal transcerebelar básicamente nos ayuda a la evaluación de las estructuras de la fosa posterior. Empecemos a ver las imágenes anatómicas desde el punto de vista de anatomía cerebral que tienen que ser evaluadas en el plano coronal frontal. Estas son obviamente los hemisferios. Ustedes van a ver la cisura interhemisférica y el espacio subaracnoideo, y quiero hacer un poquito de énfasis en eso porque aquí en el espacio subaracnoideo, a nivel de la cisura interhemisférica en la parte superior, ustedes van a encontrar también el seno longitudinal superior, que es una estructura venosa muy importante y que más adelante en la patología lo revisaremos. Sobre todo muy importante cuando se diagnostican hemorragias o fenómenos de alteraciones vasculares en el sistema nervioso central fetal. Los territorios vasculares, y este tal vez es el punto más importante en los planos coronales frontales, son el punto anatómico que hay que tener de referencia, debido a que aquí son las manifestaciones que producen lesiones quísticas, básicamente en fetos que han sido sometidos a hipoxia o que vienen con fenómenos de alteración de hipoxia crónica o con restricciones de crecimiento intrauterino, o son sometidos a anemia o a fenómenos de anemia, por ejemplo, el síndrome de transfusión fetofetal que les mencionaba ahora Catalina, o en las alteraciones infecciosas. Las manifestaciones en los territorios vasculares en la región frontal son muy importantes para tener en cuenta. Aparte de esto, el seno longitudinal superior y el espacio subaracnoideo. ¿Por qué nosotros le ponemos tanto énfasis al espacio subaracnoideo? Básicamente porque el espacio subaracnoideo es un reflejo de la presión que existe, o en la integridad de la presión que existe en todo el tubo neural. Y ustedes han visto ahora en recientes publicaciones en septiembre en el Journal Blanco, una publicación hecha por Rabin Chaouki, Kypros Nicolaides, donde una de las formas en las cuales se puede sospechar el diagnóstico de una espina bífida de manera temprana es la pérdida de ese espacio subaracnoideo en la ecografía 11-14, que Gata se los mostrará en la evaluación hands-on. La fontanela anterior es básicamente por donde nosotros estamos entrando, y esto es lo que yo les quiero llamar la atención. Fíjense cómo nosotros sí utilizamos las fontanelas para la evaluación del sistema nervioso central. Y básicamente aquí, una estructura en donde uno no hace reparo es la presencia de la fontanela anterior, ¿ok? Y las alas mayores del esfenoides, que por favor acuérdense que las alas mayores del esfenoides, ¿sí?, que son punto de reparo anatómico importante, quedan hacia la parte frontal. Este tal vez es el corte más importante, que es el corte transcaudado. El núcleo caudado es una de las estructuras vasculares más importantes, donde también evaluamos a este nivel el cavum del septum lucidum, que es de características hipoepogénicas
Y quiero que se fijen en la parte superior del cavum del septum lucidum. Están dos líneas hiperecogénicas con una estructura hipoecogénica que está ahí en la punta de la flecha en este momento, que es el famoso cuerpo calloso en los cortes transcaudados. Este corte es muy útil porque nos sirve para lograr la diferenciación, sobre todo con fetos con agenesias del cuerpo calloso, en donde existen aumentos de las presiones intracraneanas cuando hay lesiones quísticas interhemisféricas. Los cortes coronales del núcleo transcaudado son muy importantes dentro del punto de vista de la evaluación. Entonces repasemos un poquito. Este es el núcleo caudado y es muy importante que ustedes repasen la diferenciación, de no confundirlo con los tálamos. Van a ver aquí, ahí están las astas frontales de los ventrículos laterales, ahí está la zona de riego periventricular donde existe la manifestación o el nivel de este sitio de las lesiones quísticas asociadas a los fenómenos infecciosos. Vamos a ver aquí esta cavidad hipoecogénica, que es la famosa cavidad del cavum del septum lucidum, y en la parte superior el famoso cuerpo calloso. Y ese surco, esa línea hiperecogénica en la parte superior, es lo que se denomina como el surco calloso. Todas estas estructuras anatómicas son muy importantes que ustedes la tengan en cuenta cuando estén sospechando una posible disgenesia o agenesia del cuerpo calloso, porque ahora está dentro de las evaluaciones que nosotros hacemos, está la medición del grosor del cuerpo calloso, que el doctor Gustavo Malinger está estandarizando las tablas para la medición del grosor del cuerpo calloso y hablar de fenómenos de disgenesia del cuerpo calloso. Esta estructura me parece muy importante que ustedes la tengan en cuenta, sobre todo por los fenómenos de opercularización y los fenómenos de migración, y es la famosa cisura de Silvio. La cisura de Silvio sufre un fenómeno denominado dentro del desarrollo cerebral de opercularización, es decir, un fenómeno de clivaje de la cisura de Silvio para finalmente lograr el cierre y lo que involucra el lóbulo de la ínsula. Esto es un acercamiento básicamente para dividirles cómo el núcleo caudado tiene una zona que se denomina como la cápsula interna y la región lentiforme, en donde los neurólogos y los neurocirujanos establecen que es la zona más sensible en los recién nacidos, sobre todo en los recién nacidos pretérmino, en donde se manifiestan generalmente las lesiones de leucoencefalopatía asociadas a los fenómenos de hipoxia o a fenómenos de infecciones. Por eso es tan importante el núcleo caudado. Y cuando estamos sospechando alteraciones específicamente del quiasma óptico, es muy importante la determinación de las arterias del quiasma óptico y para hacer diferenciaciones, sobre todo diagnósticos diferenciales en las holoprosencefalias, junto con las variantes de las fusiones de los cuernos frontales, que los veremos más adelante. Finalmente, el corte transtalámico y el corte occipital son muy importantes en la determinación y sobre todo para el diagnóstico diferencial de las holoprosencefalias. Quiero llamarle la atención aquí, es que siempre que ustedes estén analizando en los cortes coronales las estructuras cerebrales, ustedes deben siempre estar muy pendientes de la cisura interhemisférica y de la presencia de los dos plejos coroideos, que es una manera de diferenciar las holoprosencefalias de las lesiones quísticas, y la presencia de los dos plejos coroideos por lo menos les establece a ustedes que hay una división de las estructuras cerebrales y no hay una unión, y eso es un tip bien importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Miren los tálamos, cómo pueden llegar a confundirse con los núcleos caudados, y esta estructura que está aquí en la punta hiperecogénica, que es fuente de lesiones, sobre todo papilomas, que se denomina, este es el plejo coroideo del tercer ventrículo. El plejo coroideo del tercer ventrículo es una estructura vascular igual al plejo coroideo de los ventrículos laterales, pero obviamente mucho más pequeña y que va evolucionando a medida que va aumentando la edad gestacional, casi para ser imperceptible y desaparecer durante el primer año de vida al nacimiento. Entonces ahí están los tálamos, los plejos coroideos, está el tercer ventrículo, eso que estábamos señalando aquí. Finalmente, el corte coronal del plano transcerebelar en los lóbulos occipitales. Quiero llamarles muchísimo la atención a esto, porque junto con la cisura parieto-occipital y la cisura calcarina, los surcos occipitales son esos tres surcos y cisuras son la forma más importante como se puede determinar los trastornos de migración neuronal, cuando existe retraso en la migración neuronal o cuando existe aumento en los fenómenos de migración neuronal, lo que se denominan como las polimicrogirias. Es por esto
que a nivel de los lóbulos occipitales, la tienda del cerebelo es una estructura muy importante, estudiar el cerebelo y las estructuras de la línea media. Quiero terminar para que salgan al café mostrándoles esto. Fíjense cómo la evaluación de los surcos occipitales, que lo dije al principio, y fíjense la evolución. El surco occipital inferior es lo que se denomina como el surco occipital primario. Aparece su primera insinuación a la semana 23 a 24, para posteriormente terminar su formación a la semana 26, y a partir de la semana 28 aparece el famoso surco occipital secundario o superior, que va a terminar con el desarrollo y la adecuado fenómeno de migración neuronal determinado desde el punto de vista no solamente genético sino estructural, y para esto se necesita como condición sine qua non el desarrollo de las estructuras de la línea media. Me parece muy importante recordarles cómo es la relación de las estructuras ventriculares y el cuarto ventrículo junto con las estructuras y el desarrollo adecuado del cerebelo y la ubicación del cuarto ventrículo. Recuerden que dentro del análisis de la fosa posterior a través de un corte transcerebelar, donde siempre les recuerdo que se deben estar viendo los tálamos, está la evaluación del cuarto ventrículo y su dilatación o su comunicación con la cisterna magna, que se traduce en alteraciones en el desarrollo del vérmix cerebeloso o en alteraciones del drenaje del cuarto ventrículo a través de los agujeros de Luschka y Mayen. Esta es la imagen en la línea media para la evaluación del vérmix cerebeloso. Básicamente se hace un corte sagital medio, donde un punto de reparo importante es esta estructura que se ve aquí, que es el cuerpo calloso. Ustedes están viendo aquí el cuarto ventrículo y esta estructura de clivaje del vérmix cerebeloso que se denomina como el fastigum, para estudiar dos líneas o fisuras que se denominan en el vérmix cerebeloso, y lo vamos a ver en el estudio de la fosa posterior, que es la fisura primaria y la fisura secundaria, importantes en la determinación, porque ustedes saben que ya no estamos hablando de variante de Dandy-Walker, ¿sí? Ese término desapareció dentro de la denominación semiológica de las alteraciones de la fosa posterior, y ya se habla de hipoplasias del vérmix cerebeloso asociadas a quistes o no, y eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Como parte final, recuerden siempre que dentro de la elaboración del sistema nervioso central, la columna hace parte fundamental para poder entender las diferentes variaciones que pueden ocurrir, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Y esta es la última diapositiva de esta parte, en la cual en los cortes axiales, dentro de la evaluación de todos los segmentos de la columna, ustedes tienen que tener en cuenta que la parte más posterior corresponde al cuerpo vertebral, y en la parte superior están las dos láminas que deben estar cerradas en el centro, y una estructura hipoecogénica que va hasta L2, que es la médula espinal. ¿Okay? Bueno, vamos a salir al café. Listo, vamos a tomar 15 minutos de café para poder ponernos al día y descansen un poco, y los espero aquí.